En el mes noveno del calendario bíblico, llegamos a la novena porción de la Torá, justo en la víspera de comenzar a encender las 9 candelitas de la Januquilla para celebrar la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y la sección bíblica que hoy nos ocupa, comprende del comienzo del capítulo 37 hasta el final del capítulo 40 del Sefer Bereshit, el libro del Génesis, y esta porción lleva por nombre, Vayeshev, que se traduce como, y habitó. Esta parashá marca el inicio de la famosa historia de José y sus hermanos, detallando su rivalidad, los sueños proféticos de José, su venta como esclavo por sus hermanos, y su llegada a Egipto, incluyendo también la historia de Tamar y Judá, y la encarcelación de José. Esta parashá enseña sobre justicia, envidia y las complejas dinámicas familiares, estableciendo las bases para la salvación futura de la familia de Jacob durante una hambruna. El glosario de la parashá nos muestra cómo Jacob se asienta en Canaán, y su hijo favorito, José, con su túnica de colores, genera envidia entre sus hermanos. José comparte sueños, donde sus hermanos se inclinan ante él, presagiando su futuro poder y aumentando el odio de sus hermanos. Los hermanos, liderados por Judá, deciden vender a José a mercaderes ismaelitas en lugar de matarlo, y luego le mienten a Jacob, diciendo que fue devorado por una bestia salvaje. Se narra el trágico destino de los hijos de Judá, y Onán, y el plan de Tamar, para asegurar su linaje, a través de su suegro, Judá. José es vendido a Potifar, un oficial del faraón, donde eventualmente es encarcelado injustamente, tras ser acusado por la esposa de su amo. Los puntos críticos en esta porción son: la porción resalta la facilidad con que los sistemas de justicia pueden ser manipulados. La rivalidad entre José y sus hermanos es un motor principal de la trama, explorando las raíces del conflicto. A pesar de las tragedias, la historia de José en esta parashá sienta las bases para su ascenso y la redención de su familia. Vayeshev es una de las porciones más trágicas que tiene la Torá, por la serie de acontecimientos que suceden dentro de la familia de Jacob, pero al mismo tiempo, la Torá nos muestra el origen de todo. La falta de la presencia de Dios en todos los integrantes de la familia. De esto nos damos cuenta, porque en todo el primer capítulo de la porción, y parte del siguiente, no se menciona a Dios en ningún momento, y esto es porque Dios no está en ninguno de ellos. Vemos cómo Jacob le da el liderazgo de su familia a José. Muchos hemos pensado que era por ser el hijo de la mujer que más amaba. Sin embargo, fuera del sentimentalismo, hay una lógica en Jacob, pues Rubén, su primogénito, profanó el lecho de su padre. Entonces, en la lógica de Jacob, tocaba el turno al primogénito de su otra esposa, que en este caso, para él, sería Raquel. Sin embargo, tampoco esta lógica es correcta, pues en todo caso, seguirían en turno los primeros hijos de Silpa y de Bilha, pues ellas nunca estuvieron a nivel de concubinas. Ellas siempre estuvieron a nivel de esposas, pero a Jacob le gana la emoción y los sentimientos, y hace las cosas de manera equivocada. Entonces la responsabilidad del primogénito se la da a José, un chico de 17 años, y por su inmadurez se convierte en un tirano que trataba mal a sus hermanos, y los difamaba delante de su padre Jacob, porque Jacob confiaba plenamente en él. Pero un día, las circunstancias ponen a José a merced de sus hermanos. Génesis 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y es que sus hermanos consideraban a José un conspirador del mal, por todo lo que abusaba de ellos, y querían liberarse de ese tormento. Solo 2 de los hermanos entendían que el comportamiento de José, más que por maldad, era por inmadurez. Judá, que lo llama hermano, y Rubén, que le llama niño, y que se oponía a que lo mataran. Aquí, la primera lección que aprendemos para nuestra vida es la importancia de entender y hasta comprender la causa y origen de las acciones de los demás que nos afectan, pues la mala interpretación de la conducta de los demás para con nosotros puede escalar a conflictos delicados, principalmente con seres amados. Incluso nos pueden orillar a tomar medidas drásticas y acciones severas, que son totalmente innecesarias, y todo por no detenernos a analizar las causas. Si no nos detenemos a tratar de analizar el fondo del origen de las cosas, estamos destinados a tomar decisiones equivocadas y cometer acciones erróneas, las cuales pueden causar la destrucción de personas, incluso muy queridas para nosotros mismos. En otros términos, y en otro contexto, al Mesías le pasó algo similar.
Juan el Bautista, el que le abrió camino, y lo presenta en sociedad. Le manda preguntar si en verdad era el Mesías que habría de venir. Pedro cargaba un arma para defenderlo cuando fuera necesario, y cuando lo vieron morir en debilidad, sus seguidores se fueron, pensando que solo había sido un iluso más. Sus hermanos le incitaban a que se revelara ya como el Mesías, y no comprendieron por qué él no lo hacía. Otra lección de vida que nos da esta parashá para nuestra cotidianidad es que nunca se debe de tratar diferente a un hijo delante de los otros hijos. Vemos como Jacob, al único que prepara en el conocimiento de la palabra de Dios, es a José, y le regala una túnica de colores de mangas holgadas, siguiendo la costumbre de los pueblos, de distinguir de esta manera al sucesor. Esto despertó la envidia de los hermanos de José. Génesis 37:3-4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. El resentimiento y la falta de paz entre José y sus hermanos es provocado por el amor expuesto de un padre a un hijo, por encima de los otros hijos. La túnica fue solo la gota que derrama el vaso de una serie de factores acumulativos, como la confianza ciega de Jacob a José, la presunción de interpretar sueños, donde él es el protagonista y los demás se someten a él, pero el regalo de la túnica de colores fue lo que colmó todo. Y sabemos esto, porque cuando los hermanos capturan a José, lo primero que hacen es quitarle la túnica. Génesis 37:23. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y esa misma túnica fue la que utilizaron para demostrarle a Jacob la supuesta muerte de su hijo. Génesis 37:31-34. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Es prácticamente imposible de que en una familia exista la armonía perfecta, siempre va a existir un punto de desacuerdo. Sin embargo, las muestras de favoritismo especial causan heridas profundas en el alma, que despiertan la envidia y causan el odio. Es válido tener apegos y afinidades con alguien en especial. La misma Torá nos muestra la complicidad entre Simeón y Leví, el apoyo mutuo entre Zabulón y Asher, dentro de la misma familia de Jacob. Más adelante vemos a Moisés, dedicándole más tiempo a Josué para instruirlo. Incluso al mismo Yeshua, lo vemos más apegado con Pedro, que a sus propios hermanos, y no pasa nada. Incluso ahí mismo con la familia de Jacob, después de que José desaparece, se ve como Jacob se inclina por Benjamín, y con sus hermanos, no sucede nada. Esto nos demuestra que realmente los hijos de Jacob querían por igual a José, pero fueron las muestras de afecto desmedidas de Jacob y los privilegios que éste le da a su hijo, así como la actitud inmadura e irresponsable de un joven adolescente, las que rompieron con la familia. Como decíamos, Yeshua tenía un apego especial por Pedro, es al que lleva a todas partes, incluso es al único al que le invita el impuesto del templo. Bueno, hasta vivía con él, sin embargo, a la hora de instruir, trataba por igual a todos sus discípulos. En este caso, Jacob es un ejemplo de lo que no se debe de hacer, principalmente por las consecuencias que esto trae, pretender retirarse y dejar a cargo de 4 familias, integradas en una sola, a un joven adolescente, fue un acto de irresponsabilidad que trajo como consecuencia que Dios tomara a ese adolescente inmaduro para hacerlo madurar por el camino difícil de la manera más dura, porque a él no le tocaba continuar con la misión de su padre, mostrar a Dios a todo el mundo. Jacob quería entrar a una zona de confort, y esa zona de confort se convirtió en un tormento para él, pues cuando ya había pasado el sufrimiento de lo sucedido con Esaú y con Labán, ahora venía la recompensa. Pero Jacob no se espera a la recompensa, quiere abandonar la misión y dejar en su lugar a un novato que no tenía experiencia en el camino de la fe, y entonces lo deja a su suerte, y va a tener que despertar su fe a base de los golpes que da la vida, para así poder dar testimonio de Dios. Pero entonces, ¿de qué sirvieron las clases que Jacob le daba acerca de la palabra de Dios? Génesis 37:2.
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José, indiscutiblemente que tenía mucho conocimiento, pero estaba en una edad en la que se piensa que uno puede hacer las cosas mejor que como nos lo dicen, y en este caso, eso es muy delicado, porque al dejar la instrucción a un lado y actuar bajo sus propias ideas, está despreciando la Torá. No valoró el conocimiento, y al sentirse el líder, se sintió con autoridad y derechos, para hacer las cosas a su modo y manera, y lo vemos, que se juntaba con los hijos de Bilha y de Silpa, porque ellos lo trataban como el hijo del amo. Y dice el verso, que informaba a su padre acerca de la mala fama de sus hermanos. En hebreo dice, Vayabe Yosef et Dibatan Ra el Abihem. Aquí aparece el término divá, que es la palabra hebrea 1681 del diccionario Strong, y que significa difamación, calumnia, hablar mal de alguien. Entonces lo que sucede es que José le informaba a su padre, calumnia sobre sus hermanos, y el problema más grande es que Jacob se lo creía. ¿Por qué Jacob le creía todo a José? ¿Por qué Jacob le enseñaba la palabra de Dios a José, y daba por hecho de que el chico aplicaba ese conocimiento? Pero no era así, porque el gran error de Jacob es que nunca supervisó a José, lo cual demuestra que no le enseñó a ser líder, solo lo llenó de información, pero nunca lo formó. Regularmente, nos enfocamos en la tristeza de Jacob y en el sufrimiento de José, pero si analizamos con detenimiento, veremos que nadie sufre más que otros, cada uno tiene su aflicción personal, y cada uno la vive con su propia intensidad. José estaba en un nivel de entendimiento, donde él pensaba que él estaba bien y que todos los demás estaban mal, y por eso le vino el juicio. Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Aquí aparece la palabra shalom, solo que sucede un detalle. La palabra shalom se escribe con las letras hebreas, Shin, Lamed, Bab, Mem. Pero aquí solo aparecen las letras, Shin, Lamed, Mem, lo cual significa que no había una paz completa. Luego viene la parte de los sueños, y es interesante saber de dónde se origina este don en José. Cuando Jacob prepara a José en el conocimiento de la palabra de Dios, está desarrollando en él la capacidad de la profecía, de ahí que le vienen los sueños, y más adelante, también puede interpretar los sueños de otros. El error nuevamente de Jacob es que si preparaba a José como líder, no preparó a los otros como príncipes de Israel y los puso de peones y arrieros. Aunque la religión lo pinte como un odio gratuito, realmente no fue así. Los hijos de Jacob venían de diferentes madres, y entre ellos se querían como hermanos al parejo. El celo aquí lo provoca Jacob, que solo enseña a uno, y a los demás les corta su anhelo de aprender. Luego la Torá nos muestra algo fundamental. Génesis 37:12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Cuando dice, apacentar el ganado, en hebreo es, Lereot et Seon. El término et aquí aparece con 2 puntos arriba de cada letra, a esto se le llama simán, que son señales en las letras. Y cada que aparece el término, et, el cual se compone con las letras hebreas, Aleph, Tav, siempre apunta al Mesías, pues él mismo se identifica con este término al decir, Apocalipsis 1:8, 21:6 y 22:13, yo soy el Alfa y la Omega. El alfa y la omega son la primera y última letras del idioma griego, y lógicamente, el Mesías no se relaciona en nada con lo griego, él es el ungido prometido a Israel, por lo tanto, es únicamente hebreo, y la primera y la última letra del alefato hebreo es la Aleph y la Tav, respectivamente. Por lo tanto, los pasajes del Apocalipsis realmente dicen, yo soy la Aleph y la Tav, y en la Biblia aparece en más de 2000 ocasiones este término, et. Pero aquí, en este pasaje de la Parashá, aparece cada letra con un punto arriba, esto significa que ha llegado el momento de la redención para José. Y es el mismo Mesías, el Aleph Tav, el que dirige a José a donde están sus hermanos. Y lo halló un hombre, andando él, errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. El nombre de Dotán es muy interesante, significa el lugar de los pozos secos.
y se relaciona con ceguera espiritual y rebeldía. En ese lugar estuvieron Abraham e Isaac. Ahí vivió el profeta Elías. En ese lugar, Dios abrió los ojos al pueblo temeroso y pudieron ver a los ángeles que lucharían la guerra al lado de Israel. Del término Dotán se desprende el nombre de Datán, quien era un rubenita, de los que se rebelaron contra Moisés. Entonces al lugar de la rebeldía fue llevado José para ser juzgado, por haberle quitado la paz a Israel. En esta paraschá, los hermanos de José se constituyen como un tribunal. Judá es el juez que dicta la sentencia, vendámoslo. Rubén es el abogado que trató de liberarlo, y los demás fueron el jurado. Parece inverosímil, pero realmente se trató de un juicio legal. Por eso, Dios lo permitió, y no castigó a los hijos de Jacob. Dice la Torá lo siguiente, Génesis 37:24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Espiritualmente, podemos entender ese pozo como alguien que no tiene Torá, y si no tiene Torá, entonces tiene lo opuesto a la Torá. Y esa era la realidad de José. Pero había algo más allá de la realidad, si Jacob lo había elegido como su sucesor, el continuador del legado, y Jacob no lo formó para esa misión, entonces iba a ser Dios mismo quien le diera esa formación de líder, aunque al final, podemos ver a José demostrar que sí llegó a ser un gran líder, pero no para continuar con el legado de los patriarcas, porque su llamado nunca fue ese. Si este estudio te está gustando y consideras que estamos aportando algo a tu vida, por favor, regálanos un like. Y comparte este video, conviértete en un ángel que lleve este conocimiento de Dios a todo el mundo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ya, activa la campanita de notificaciones, para que te avisemos cuando publiquemos contenido exclusivo para miembros del canal. Y si quieres estudiar con nosotros, mándanos un correo electrónico a la dirección que te dejamos en la descripción del video. Ven y sé parte de una nueva generación de maestros en estudios bíblicos. Ya para terminar, vemos que José, en hebreo Joseph, es un personaje sumamente intenso, con una dureza inconmovible desde su niñez. Nunca se hizo la víctima, ni el mártir, y se levanta como el referente en tres tipologías importantes. Representa al pueblo de Israel, porque juzga a los demás. Presume de ser el favorito del padre, y piensa que todos se van a inclinar ante él. Sus pecados lo llevan al exilio. Representa al Mesías. Va en busca de sus hermanos, menos de Judá y de Benjamín. Es difamado, es hecho prisionero, es exiliado. En el exilio se convierte en rey de un pueblo pagano. Representa a las ovejas perdidas del reino del norte. Por pecadores, fueron exiliados. En el exilio, tienen que arrepentirse y hacer corrección. En el exilio, tiene que entender los planes de Dios y trabajar en ellos. La paraschá comienza diciendo que es la historia de la familia de Jacob, pero se centra básicamente en la vida de José, porque José representaba todo en la vida de Jacob. Hijo de Raquel, que significa oveja, y el hijo de la oveja, es un cordero, pero a José se le representa con un toro o un becerro. El nombre de Joseph significa Dios añadirá, pero viene del término Asaf, que significa el que reúne. Cuando José va a buscar a sus hermanos en Siquem, a los que no busca son a Judá y a Benjamín. Hoy en día, José está disperso entre las naciones con todos sus hermanos, menos con Judá y Benjamín. Cuando sus hermanos arrojan a José a una cisterna vacía, y ahí lo dejan, luego van y se sientan a comer pan. Cuando Yeshua es sepultado, y dejado en la tumba, el pueblo va y se sienta a comer pan, pues era Pesaj. Los hermanos de José le quitan la túnica, y echan suertes, para ver quién se la mostraba a Jacob. Al Mesías le quitan las vestiduras, y echan suertes, para ver quién se las queda. A José lo visten de egipcio, y le tratan de cambiar su identidad hebrea. A Yeshua lo visten de romano, y le tratan de cambiar su identidad judía. José es el personaje en la Biblia que aparece más veces nombrado con nombres diferentes, en total 14. Joseph es el ejemplo del propósito de Dios en una persona, pues cambia su visión de las cosas y de la vida, alineando su actitud y su comportamiento a la Torá, pero nunca cambia su manera de ser. Y ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, que nuestra esencia permanezca, pero que actuemos y nos comportemos conforme a la palabra de Dios. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.